Vamos ingresando entonces. ¿Qué tal? Se están conectando. Tenemos 14 personas hasta ahora. Aquí veo algunos miembros conectándose. Luis, tú dime si es que damos inicio o esperamos unos minutitos de repente. Podríamos esperar quizás 19:10. No sé qué te parece, Víctor. Mi parte no hay problema. Ya, súper. Esperemos entonces unos minutitos a que vayan llegando los invitados. ¿Quién la está haciendo esa mujer? ¿El Víctor no trae la adentro? Bueno, ¿está bien? Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra actividad. Entonces, bienvenidos todos y todas al tercer Tunnel Tuesday, nuestro martes de túneles que se hacen los últimos martes el último martes del mes. Actividad gestionada por la Mesa de Trabajo de Educación Superior del CTS Young Members, el Comité de Túneles y Espacios Subterráneos. Estamos muy contentos de que estén presentes hoy día, donde tenemos como expositor a Víctor Mendoza, quien presentaré
como corresponde. Antes, dar una bienvenida, ¿cierto?, a los nuevos miembros de la mesa de trabajo de educación superior. Carol Gutiérrez, que está por ahí, Matías Otárola, y bueno, quien le está hablando en este momento, sin querer ser autorreferente, ¿cierto?, Bruno Orsi. Sin más preámbulos, y para dar inicio a la exposición de gestión de riesgos hidrogeológicos en proyectos geomecánicos, por ahí tiene una pequeña variación el título, voy a presentarles a Víctor. Víctor es un ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, con 13 años de experiencia profesional, destacando su participación en proyectos del área geomecánica y obras subterráneas. Ha desarrollado diseño de estructuras industriales, estudios geotécnicos para minería, embalses, centrales hidroeléctricas, para empresas del rubro de la ingeniería y la construcción. Dentro de su especialidad geomecánica y obras subterráneas, ha desarrollado proyectos de ingeniería, desde el concepto hasta la construcción, efectuando ingeniería en terreno y coordinando la ejecución del diseño a las necesidades del sitio y desarrollo de investigación en temas ligados a la gestión del riesgo de obras subterráneas. Sin más que agregar, dejo con ustedes a Víctor Mendoza. Víctor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la asistencia. También muchas gracias a Luis y Francisco Muñoz en su momento por invitarme a participar en esta presentación. Ya me encanta presentar, así que para mí es un placer estar acá. Como bien dijo Bruno, yo un día voy a hablar un poco de la gestión de riesgos hidrogeológicos en proyectos geomecánicos de túneles Ya, dale profundos. nomás. ¿Ya? Un poquito, démosle para adelante. Bueno, un poquito mi historia laboral, ¿cierto? Actualmente soy el jefe del área geotécnica en la empresa Chimini Ingeniería, Soluciones Hidráulicas para la Minería, el nombre de la empresa. Trabajé 2 años independiente en mi emprendimiento, que es Under Risk, y anteriormente trabajé, disculpen, en empresas ligadas al diseño de túneles principalmente, tanto una empresa italiana con el nombre Geodata, que voy a ocupar algunos papers del prócer de la empresa, y también trabajé en Arcadis, Chile, que era una empresa geotécnica consultores, ¿ya? Que es muy potente en el área geotécnica y geomecánica, ¿ya? Durante 2 años también trabajé en una constructora. Ahí me interesaban estos temas de los riesgos porque como que uno tiene que irse a terreno para verlo. Entonces trabajé en la constructora de túneles mineros, ya que era una empresa del grupo Vinci francés. Así que muchas referencias que vamos a ver en la presentación van ligadas al AFTES, que es la Asociación Francesa de Túneles. Ya yo les recomiendo desde ya que ingresen a la página del AFTES y puedan descargar las recomendaciones porque son gratuitas. ¿Ya? Hay cosas bien interesantes y que es bueno mirarlas ya, como en toda cosa en ingeniería, es bueno mirar una visión distinta de cómo se hacen las cosas a nivel local. ¿Ya? Entonces ahí les recomiendo poder ver esa página. ¿Ya? Partí trabajando en una empresa de geotecnia que se llama Geotecnic. Ahí entré al primer túnel que pude estar. La verdad caí en un túnel, yo era ingeniero hidráulico, por eso me gusta la hidrogeología, y caí en un proyecto de un túnel y nunca más salí de los proyectos de túneles hasta ahora. ¿Ya? Así que fue como un poco de suerte también el tema de acercarme a la geomecánica, ¿ya? Porque en mi formación de profesional en la universidad no teníamos ramo de mecánica de roca, ¿ya? De hidráulica sí, muchos ramos. Así que un poco acá concateno lo que he hecho a nivel profesional con mis intereses personales ya desde que me formé como ingeniero. Acá un mensaje importante ya para que entendamos el concepto del riesgo. Ningún proyecto de construcción está libre de riesgo. El riesgo tú lo puedes gestionar, minimizar, compartir, transferir o aceptar. No lo puedes ignorar. ¿Ya? Más adelante vamos a ver algunas referencias paper en donde se puede ver la implicancia de ignorar un riesgo, ya en términos de porcentaje del CAPEX, que es el costo de inversión de un proyecto. ¿Ya? Importante esta frase, yo les digo, por favor, no lo olviden si les interesan los riesgos. El contenido de educación, la primera parte tiene que ver con diseño geomecánico, especialidades que convergen. Vamos a ver como un repaso fugaz de lo que son los diseños de los túneles, con los conceptos de geomecánica, obras subterráneas. Luego hidrogeología de obras subterráneas, ¿ya? El capítulo 3, el enfoque observacional del diseño interactivo, ¿ya? Siempre hay que tener en mente que la geotecnia, geomecánica,
son ciencias observacionales, ¿ya? Entonces es muy importante las mediciones en terreno, ¿ya? Tanto como lo vamos a ver, mediciones hidráulicas, ¿cierto? De acuíferos, en el caso de la presentación, como también el monitoreo geotécnico de obras, ¿ya? Luego vamos a ver un poco el concepto del riesgo en proyectos de obras subterráneas, ¿ya? El capítulo 5 tiene que ver con una herramienta de gestión de riesgo que son los flujogramas de decisión. Ya les voy a presentar uno para que lo conozcan, ya por si les interesan los riesgos, es importante plantear diagramas de flujo que permitan tomar decisiones a la gente en terreno. ¿Ya? Todavía las máquinas no son tan inteligentes como poder gestionar los riesgos, así que es importante que las personas lo podamos hacer. La parte final, pregunta y discusión. ¿Ya? Vamos a ir con la parte inicial, ¿cierto? Lo primero quería mostrarles un video de un riesgo. Este es el riesgo de caving. Vamos a ver cómo nos va con el video. Si se dan cuenta, hay un desprendimiento de la bóveda, ya de la excavación, ya, y esto principalmente debido a que no se forma el efecto arco, ya debido a la mala calidad del terreno y al bajo estado tensional, ya que tiene la excavación. Después vamos a ver que la definición de los riesgos depende mucho del estado tensional y de la calidad del macizo rocoso. ¿Ya? Acá un poco disciplinas que convergen en el proyecto geomecánico de túneles profundos. Nuestro problema a resolver ahora, en términos simplificados, ¿cierto? Un túnel que está sometido a cierta cobertura de roca. Ya este es el modelo más simple que uno se puede dar en mecánica estructural, ¿cierto? Una placa plana, ¿cierto? Apoyada en distintas condiciones de borde, en el cual es importante tomar en cuenta el efecto que tiene esta carga hidráulica, ya sobre la estabilidad del túnel. ¿Ya? Ese es el problema que vamos a solucionar. ¿Ya? Del punto de vista inicial, siempre en distintas etapas de los proyectos de túneles es importante la geología, ¿cierto? Aquí una recomendación para ustedes que cada vez que revisen una geología es que tiene que definir los riesgos esperados y la probabilidad de ocurrencia de esto. Ya es importante que los geólogos que hagan la prognosis geológica puedan indicar cuáles son los riesgos que se esperan en la excavación y un poco en base a su experiencia definir cuál es la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos. ¿Ya? Aquí uno puede ver un ejemplo, ¿cierto? Una planta geológica y un perfil longitudinal geológico, ¿cierto? Con la típica información que uno tiene, ¿ya? Que son los sondajes, ¿cierto? Calidades de roca asociadas a los sondajes, como también algunos perfiles sísmicos en las zonas de portales que son importantes, y en la traza del túnel también estas líneas rojitas que vemos acá. Uno puede, de alguna manera, ¿cierto? El geólogo principalmente definir, ¿cierto? Las unidades geotécnicas o geológicas, dependiendo de cómo sea la geología. Es más apropiado definir unidades geotécnicas, ¿ya? En donde nos indiquen las calidades de roca esperada principalmente. ¿Ya? Dentro de lo que es la geología, ¿cierto? Fundamental, ¿cierto? Para el tema hidrogeológico es la geología estructural. ¿Ya? Yo aprendí de este libro, Hogan Brown, Excavaciones Subterráneas, está en español. Ya el capítulo donde te explican ocupar la red estereográfica es bastante simple y muy amigable para el lector. Ya ahí uno puede ver cómo graficar, ¿cierto? La peguita que hace el programa DIVS de Rock Science, hacerla uno, ¿cierto? En el StereoNet, ¿ya? Definiendo, ¿cierto? Los patrones estructurales y la concentración de polo de cada unidad geotécnica. ¿Ya? Importante definir un poco qué son las estructuras. Ya acá le coloco un ejemplo, ¿cierto? De la distinta evaluación del J sub n del Q de Barton, ya como uno ve en el StereoNet, ¿cierto? Que hayan dos sistemas, un sistema estructural, ¿cierto? Uno y el conjugado, ¿ya? Y cómo se ve la representación, ¿cierto? De dos sistemas, de tres sistemas, ¿ya? ¿Ya? Acá en este caso 3 y 1 aleatorio, ¿ya? Y hay distintas condiciones y singularidades estructurales. Ya hay que tomar en cuenta estas singularidades principalmente en terreno también. Ya hay que, pensemos que como todo proyecto observacional, uno va a construir con unos planos de diseño, pero hay que adaptar los soportes a la realidad del terreno. Ya esa es una de las pegas que tenemos los geotécnicos en terreno, geomecánicos en terreno. ¿Ya? Así que yo le hago ese llamado de ir a terreno y ver las cosas, ver la realidad, ya salir un poquito de los planos y un poco calibrar lo que uno está definiendo tanto en los informes técnicos como en los planos. Finalmente, cuando uno está en terreno, lo que se encuentra es un macizo rocoso heterogéneo, ¿cierto? Pensemos que nosotros vamos a hablar de túneles profundos, ¿ya? En los cuales hay mucha cobertura de roca en la traza de los túneles, y la cordillera es algo como lo que uno ve acá. Esta es una foto de, si no me acuerdo, en la quebrada del río Colorado, en el Cajón del Maipo, ¿ya? Donde uno puede ver la formación abanico estratificada, ¿cierto? Y puede ver cómo es variable de un punto del espacio al otro, ¿ya? Y a la vez también cómo cambian, en este caso, el color en la geología, porque son formaciones estratificadas de roca, ¿ya?
Y la verdad, lo que nos encontramos en terreno en un proyecto de túneles profundos es importante tener en cuenta, ¿cierto?, la envergadura de la obra. Acá yo coloqué un proyecto chino que Jipan 2 parece, ¿ya? Ellos publican todas las investigaciones que hacen actualmente para mostrar un poco su tecnología, y uno acá se puede ver la cantidad de galerías que conlleva un proyecto de obra subterránea, en este caso una central hidroeléctrica. Ya ustedes pueden ver que el eje de generación, ¿cierto?, que esta zona, esta es la aducción, ya está la chimenea de equilibrio, que es la medida de mitigación ante el golpe de ariete o un blackout de la central, el pique de carga, ya, y la caverna de generación en esta zona, ya. En la zona más de abajo dice powerhouse, ya. Generalmente está separada la caverna de máquinas con la caverna de transformadores, por un tema de seguridad, ya. Para que se den un poco, empiezan a sensibilizar las dimensiones que uno tiene de los túneles en estos proyectos de túneles profundos, ¿cierto? Estamos hablando de coberturas que llegan al orden de 2.500 metros y longitudes de túneles, ¿ya?, que andan del orden de, en este caso, 16.7 kilómetros, ¿ya? Solamente la zona de generación inicial, ya el túnel de abducción, ¿ya? Entonces, un poco los proyectos de túneles profundos son larguísimos en la construcción. Algunos sitios duran 8 años, algunos quedan, si los riesgos son muy altos, algunos han quedado botados décadas, ya, y se han construido después por otros contratistas. Así que es importante tener en cuenta las dimensiones de la obra que nosotros vamos a analizar, ¿ya? Acá en el mismo, este perfil también es de Jipan 2. No sé si lo dije bien el nombre, pero lo pueden buscar, les puedo mandar los papers que están gratis en internet, ¿ya? En donde uno puede ver el perfil geológico, ¿cierto? Y una de las singularidades que siempre destaca son las fallas, ¿ya? Las fallas definen zonas de material de mala calidad y muchas veces también zonas acuíferas, ya donde se esperan altos niveles de infiltración de agua, ¿ya? Más adelante vamos a seguir hablando de los riesgos, así que prefiero avanzar en la presentación nomás. En lo que es la mecánica de roca es importante, ¿cierto?, siempre tener en cuenta el criterio Hook-and-Brown, ¿ya? Siempre hay que tener en mente lo que estamos resolviendo con las ecuaciones, ¿ya? En nuestro caso, nosotros ocupamos tantos modelos analíticos, numéricos y empíricos para resolver nuestros problemas en geomecánica, y una de las principales leyes constitutivas que se ocupan es el criterio Hook-and-Brown para macizo rocoso fracturado, ¿ya?, en el cual hay una relación entre el sigma 3 de confinamiento y el sigma 1, ¿ya? Eh, Esto a nivel de roca intacta, ¿cierto? Y luego a nivel de macizo rocoso con el GCI, ¿ya? Es importante considerar, ¿cierto? Más adelante les voy a comentar, el MSUI tiene que estar asociado también al tipo soporte que se quiere relacionar con la calidad de la roca, ¿ya? Así que es importante tomar en cuenta escalar no solamente el GCI, también hay que escalar los parámetros de la roca intacta asociados a las distintas clases de soporte, ¿ya? Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces uno va a encontrar informes que solamente escalan el GCI, ¿ya? Hay que tener cuidado con los valores de MSUI también que se ocupan, ¿ya? Acá usted en este ejemplo del paper de Carranza Torres, está asociado, ¿cierto?, a una roca de mala calidad porque el sigma CSUI, que es la resistencia de la roca intacta, del orden de 10 megapascales. Pensemos que las rocas que a veces encontramos tienen resistencia de 100, 200 megapascales, hasta yo vi unas de 300 y tantos también en el Batorito Norpatagónico, allá en la zona de Aysén. Y el MSUI 15, ¿ya? Muchas veces nosotros definimos esto, la gente cree que el escalamiento es ocupar rock data o ocupar el criterio Hook-and-Brown. Hay que aprender también a ver qué valores toma esto. No es llegar y aplicar la literatura técnica nomás a veces, ¿ya? Yo les recomiendo mirar un poco más paper y darse cuenta que este valor también va asociado a la calidad de la roca, ¿ya? Acá uno puede ver gráficamente la ecuación de Hook-and-Brown, pero para distintos GCI nomás, ¿ya? Pero es importante tener lo que les digo, que asociado a GCI muy alto, va a estar asociado a MSUI también más alto, ¿ya? Yo he visto para riesgo de roca mala con María Bascuñán, una colega que muestro luego unos gráficos que ella generó, a colega y amiga, estudiamos bastante cuáles son los valores de las propiedades de la roca, ¿cierto? Para altos esfuerzos y roca de mala calidad, el riesgo de squeezing, ¿ya? Y muchas veces estos valores quedan cortos, la literatura técnica es demasiado optimista, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de túneles profundos, ¿cierto? Importante tener en cuenta el método constructivo. Ya en este aspecto, hoy en día nos muestran la ventaja de excavar con TBM. Acá tenemos una TBM donde se están instalando marcos de sostenimiento, ¿ya? Por los rendimientos. Pensemos que las TBM avanzan 30 metros día, 25 metros día, pero el avance es mucho mayor,
¿ya? Que en una excavación convencional, ¿ya? Como la que estamos viendo acá, ya que está dividida en etapas, ¿cierto? Cuando el túnel es de sección importante, de importante definir la excavación, ¿cierto? En bóveda, contra bóveda temporal, en este caso banco, ¿ya? Y esto dependiendo del tamaño de la excavación principalmente. Importante definir que como elemento de soporte podemos tener marcos de acero, ya como los que tenemos acá, que aportan bastante ductibilidad. Como también en este caso tenemos shotcrete, marcos en este caso puede que sean reticulados o noruegos, ya por la geometría que muestra la excavación. Y también ocupar elementos de presostenimiento. En este caso, la sección es variable porque van dejando un espacio para colocar el paraguas, ¿ya? Pensemos que en las zonas de baja cobertura o en los portales iniciales es importante presostener porque no se genera el efecto arco, ¿ya? Ese es un riesgo de caving que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Hoy en día siempre nos centramos en hacer un modelo numérico, ¿ya? En el cual podemos ver la plastificación principalmente del terreno, ¿ya? Es importante siempre tener en cuenta qué sector de mi terreno alrededor de la excavación falla, ¿ya? O entra en fluencia, o no quiero hablar de fluencia porque es más una propiedad del acero, pero sí que se plastifica el terreno, ¿ya? Significa que ya se está confortando en forma plástica, ¿ya? Y eso lo hacemos siempre a través del modelo, ¿ya? Pero también se puede hacer a través de un modelo analítico, ¿ya? Hay que saber también ocupar las herramientas que entrega el estado del arte de cada disciplina. En este caso, es importante siempre, antes de hacer un modelo, tener claro analíticamente cuánto tú esperas que te den los resultados, ¿ya? Ese es un llamado también para ustedes, para que puedan poder estudiar un poquito algunas formulaciones analíticas importantes, ¿ya? Aquí yo siempre en estas presentaciones me gusta entregar mensajes, ¿ya? Y en ese aspecto, uno de los mensajes que me gustaría entregar déjenme. Tenemos ahí un pequeño... No hay problema, no hay problema, no hay problema. Si la vida real es así, está llena de imprevistos, dirían los contratistas de construcción, ¿ya? Como les decía, es importante siempre entender los modelos analíticos más simplificados, ¿ya? Yo veo mucho que en la actualidad siempre se discute que hay que hacer modelos numéricos porque sí, y porque es verdad que es la mejor aproximación, ¿ya? Pero es importante entender que si no tenéis datos para alimentar un modelo numérico, no vale mucho la pena, ¿ya? Entonces es muy importante comprender la física del problema. En ese aspecto, yo acá voy a tratar de mover esta paletita porque me molesta un poco acá. Yo les dejo un mensaje también, que no hay que ser purista, ¿ya? Porque mucha gente reclama que un modelo analítico no sirve porque no tiene la geometría real de la excavación, ¿ya? Cuando en términos dinámicos, ¿ya? Nosotros lo que hacemos siempre, nosotros podemos tener un edificio, un embalse de relave, lo que quieran acá, pero lo que hacemos en un modelo dinámico es llevar a un sistema, ¿cierto?, ideal de masa, resorte y viscosidad, ¿ya? En el cual distribuimos la inercia y las masas, ¿ya? Entonces, esto lo hacen los software en forma automática. De hecho, yo he visto modelos numéricos 3D y todo, pero que muchas veces ni siquiera eh, utilizan las técnicas, ¿cierto?, más de consolidación estática de los grados de libertad, ¿cierto?, en los cuales definen las principales deformaciones que esperan del modelo, sino que echan a correr el modelo completo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que son modelos matemáticos, lo importante es la física del problema. Ya, hay un llamado a cuestionarse un poquito todo lo que a veces está en los libros, está en los papers, porque muchas veces es más el enfoque comercial que tiene actualmente la ingeniería de ocupar software que valgan bastante plata, porque hay algunos que son muy caros, ya en vez de analizar el problema desde el punto de vista físico. ¿Ya? Como les decía, los métodos de convergencia-confinamiento, que son métodos analíticos, te permiten obtener para ciertos riesgos, ¿ya?, una muy buena aproximación de la estabilidad del túnel, ¿ya? Importante, ¿cierto?, conocer lo que es la curva de formación longitudinal, que es esta curva rojita que creo que tengo un cursor acá, a ver, espérame. Mostrar, iniciar opciones de puntero, ¿ya? Hay una línea rojita acá, ¿ya?, que es la curva de formación longitudinal del túnel, que es súper importante. Generalmente nosotros la aproximamos con Vapoulous-Sigerich, que es una formulación de esta curva, ya de forma analítica, pero es importante entender, ¿cierto?, los tres estados que se muestran acá, ¿ya? Un punto lejos del túnel, que no siente el túnel, versus un punto material a una distancia X de la frente, ya donde el túnel ya tiene una deformación inicial. Cuando nosotros instalamos el soporte ya hay una deformación, también en la frente. Ya es importante tener en cuenta eso, ¿ya? Hasta que llegamos al equilibrio.
¿ya? En ese proceso se empieza a plastificar la roca y va a definir una zona plástica, como la que está acá, que ustedes ven alrededor de la excavación, ¿ya? Una de las principales formas de ver la estabilidad es analizando cuánto se plastifica esto, ¿ya? Muchas veces han habido algunos consultores, de hecho, que nos piden correr los modelos sin soporte para ver más o menos cuánto es la deformación máxima que alcanza el túnel, ¿ya? Como un modelo simplificado, ¿ya? Los próceres, ¿cierto?, tuvieron que definir un parámetro ficticio que es la presión interna, ¿ya? Que es una presión que en este caso, cuando está lejos, cuando el punto material no siente el túnel, tiene su valor máximo, y en este caso es la presión externa, total, ¿ya? Dado que estos modelos ocupan anisotropía igual a 1, K sub 0 igual a 1, es la presión litostática, ya gamma por H nomás, ya el valor máximo, y como bien está acá, P sub 0, ¿ya? Y ese valor va decreciendo, ¿ya? En la medida que ustedes se van alejando de la frente, ¿ya? Hasta el equilibrio, ¿ya? Porque una vez que ustedes aplican un soporte a una distancia X promedio, porque la realidad es que ustedes aplican los soportes, no todo en la frente, ¿ya? Por ejemplo, se coloca el sello, los pernos, se vuelve a avanzar y luego se aplica la segunda capa de choque. Hay un desfase, este X es un X promedio cuando ingresa a los modelos, ¿ya? Porque hay una secuencia de construcción, ¿ya? Si tu modelo numérico o tu modelo analítico no simula la secuencia de construcción, tu modelo no está bien, ¿ya? Y eso es importante que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Es importante mirar los planos y conocer las secuencias antes de hacer un modelo, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Espera. Ya. Acá, como les decía, la curva de deformación longitudinal, hay una preconvergencia, ¿cierto?, inicial, y acá les coloqué un poco, esta figura está tomada del paper de Panet, ¿ya? Panet es uno de los próceres franceses, ¿cierto?, de los túneles, en el cual uno puede ver cómo la presión interna va de un valor máximo, ¿ya?, hasta cero, ¿ya?, y cómo se plastifica alrededor del túnel, ¿ya? Lambda es el desconfinamiento, ¿ya? Nosotros yo, por lo menos, y varios colegas hablamos siempre de desconfinamiento. Algunos hablan de relajación porque les gustan más los términos del Plaxi. A mí me gusta desconfinamiento porque en realidad lo que hacemos al sacar el material es definir un sigma 3 igual a 0 en el contorno excavado. Ya no hay borde, ¿ya? Entonces lo que hacemos es desconfinar la roca, ¿ya? Un poco acá una salida de la típica modelos analíticos que yo les quiero mostrar, que es la curva de convergencia, ¿cierto? Uno entra con los esfuerzos in situ, el radio del túnel, los parámetros de la roca, que acá están en términos de Moore-Coulomb, ya uno puede asociarle siempre un parámetro de Moore-Coulomb a los parámetros de Hook-and-Brown. Yo siempre recomiendo estimarlos, ¿ya? Para que después puedan cotejar literatura técnica un poquito más antigua, que no está definido en términos de Hook-and-Brown, los parámetros, ¿ya? Y uno puede, a través de una planillita de cálculo de Excel, calcular cuánta es la carga axial que toma un soporte, porque uno asume que es un túnel perfectamente circular, ¿ya? Entonces, uno puede, a través de un método analítico, calcular la carga axial, ¿ya?, y definir un detallamiento de un soporte estructural, ¿ya? Entonces, esos son los datos típicos de ingreso, y lo que se va analizando siempre es el desconfinamiento, ¿ya? Tanto, por ejemplo, el final, desconfinamiento final, como convergencias finales también, hasta el desconfinamiento de la instalación del soporte, ¿ya? Fíjense, acá el desconfinamiento es del orden del 80%, ¿ya? Significa que el soporte va a cargar el 20%, ¿ya? Eso es para que lo tengan en cuenta. En túneles profundos siempre los desconfinamientos andan del orden del 80, 90%, a veces el 95%. Yo he visto un proyecto en construcción también cuando la responsabilidad la toma el que está construyendo, ¿ya? Pero es importante tener en cuenta esos conceptos, ¿ya? Como les digo, aquí entrego una carga axial y con eso ustedes detallan, ¿ya? ¿No? La gracia de hacerlo a través del método de convergencia de confinamiento es que toda la energía en deformación la toma como carga axial el sostenimiento, ¿ya? No es como hacer un modelo que vamos a ver más adelante, que se induce en corte axial y momento, ¿ya? Esta es la típica curva de convergencia del terreno, ya como les decía, hay un tramo lineal y luego un tramo plástico, ya que se ven más curvitos, y la curva de confinamiento del soporte, que la pendiente depende de la rigidez de los elementos de soporte que coloquen. Ya pueden ser los chocktit, los marcos, las mallas metálicas, ya, o también los pernos, pero a mí me gusta colocar los pernos como un terreno mejorado acá, como una variación de esta curva, ya, porque muchas veces no controlamos el trabajo de los pernos, ya, en terreno. ¿Ya? Dentro de lo que es, ¿cierto?, en las formulaciones de los métodos analíticos, importante resaltar esto de que el NATM, ya que muchas veces uno lo ve ligado a metro o a túneles someros, ya que es un postulado de Rapsevich, si no me equivoco, el año 69,
cuando nosotros construimos túneles profundos con perforación y tronadura, me disculpe, me falta ortografía, pero también utilizamos NATM. Ya nosotros ocupamos los conceptos de Rapsevich, ya en los túneles profundos para definir un soporte inicial, y si dado el monitoreo nos pide más, nosotros reforzamos más el túnel. ¿Ya? Es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Acá un caso práctico en el cual en un proyecto se calcularon la curva de deformación longitudinal solamente a través de un modelo numérico, ¿ya? Se ocupó el Plaxis, ¿cierto? Acá están los esfuerzos in situ, siempre en el modelo numérico, ¿cierto? Se colocan los esfuerzos in situ por fuera, y se simuló un modelo axisimétrico para calcular cuál era la curva de deformación longitudinal, ¿ya? Acá está graficada, ¿cierto? Solamente con la tarea de calcular el desconfinamiento asociado a la postura del soporte. Ya se dan cuenta, acá está la curva de convergencia del terreno, que un poco les comenté, y importante ver a qué distancia o qué desconfinamiento nosotros vamos a evaluar la postura del soporte, ya para poder calcular el factor de seguridad de la excavación. ¿Ya? Bueno, lo más actualizado, ¿cierto? Que a todos nos gusta también porque son bonitos igual los modelos numéricos. Los modelos numéricos, ¿cierto? Principalmente se ocupan los de elementos finitos, diferencias finitas o elementos discontinuos. Ya en el caso del macizo rocoso, lo más apropiado de elementos discontinuos, obviamente. Lo principal, ¿cierto?, es agregar los estados de esfuerzo iniciales, y la gracia del modelo es que te da las deformaciones en todo el contorno excavado, ¿ya? Entonces, uno puede definir límites de alerta y de intervención, ¿ya? Si tu modelo o tu memoria de cálculo de un túnel no te dice los límites de control geotécnico, el modelo no te sirve de nada, ¿ya? Más que pagarte los esfuerzos para diseñar un espesor de hormigón y fierro, ¿ya? Lo importante es que te diga cómo vas a controlar la excavación en terreno, cómo vas a poder garantizar que tu excavación sea estable o no, para que las personas que están trabajando puedan hacerlo en forma segura, ¿ya? ¿Cuáles son los resultados del modelo, cierto? El diagrama de carga axial, ¿ya? Importante resaltar que los momentos a veces máximos se dan justo en la zona donde hay fuertes cambios de inercia, ¿ya? Y lo que genera que hay un efecto de borde acá, ¿ya? Entonces hay que ser criterioso al momento de evaluar las cargas también, porque hay un efecto, ¿cierto?, de cacho rígido similar al de estructura, cuando se superponen, cuando se conectan dos elementos estructurales, que hay que saber hasta dónde más o menos filtrar un poquito las cargas del modelo, ¿ya? Lo mismo con el corte, ¿ya? Los más altos se dan en la base, ya en este caso, porque también la geometría de excavación tiene paredes planas, ¿ya? Y eso genera que se concentre en esfuerzo, pero también porque no hay contrabóveda, ¿ya? Entonces en esta zona es donde más recibe carga por efecto de la interacción con el terreno, el soporte, ¿ya? La gracia, ¿cierto?, como les decía, es medir desplazamiento y la zona plástica, ya que es fundamental, ¿ya? Acá un ejemplo que me gusta siempre mostrar, porque en túneles profundos, si tienen coberturas de 1000, 2000 metros y tienen roca mala, probablemente los pernos se plastifiquen todo. Ya no sacan nada con diseñarlo elásticamente. Ya es importante tomar en cuenta qué comportamiento mecánico esperan de la excavación y cuáles son los riesgos que esperan. Por eso yo igual hablo harto de los riesgos, porque un diseño robusto tiene que considerar los riesgos esperados. Si no considera los riesgos, yo creo que el diseño está un poco en falla, ¿ya? Importante acá, yo les puse el mensaje en antes, cuidado con las normas de estructura, ya, porque en túneles profundos, ¿cierto?, la principal carga es la carga axial, y a veces ocupamos las normas de hormigón armado, que si uno lee el alcance, la norma no está hecha para túneles, ¿ya? Entonces es importante, ¿cierto?, buscar referencias internacionales que te permitan hacer un diseño más realista, ¿ya? Porque esta zona de compresión se limita, esta norma está hecha para túneles, para diseño sísmico de túneles, diseño sísmico de hormigón armado, ¿ya? Y nosotros estamos diseñando túneles que no están sometidos a sismo en los túneles profundos, a menos que tengan el riesgo de Roxburgh, ya que ese es otro tema que no vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces hay que ser súper criterioso al momento de ocupar las normas, ¿ya? Como les digo, acá está un ejemplo de la norma del AFTES, ¿cierto? No tiene la meseta, ¿ya?, de la CI 318, ¿ya? Es para que miremos también otras formas de diseñar, ¿ya? Y un análisis, ¿cierto?, del diagrama de interacción un poco distinto al que hacemos acá en Chile, pero es bastante interesante. Ahora vamos al tema de interés, pues, ¿ya? La hidrogeología en obras subterráneas, ¿ya? Cuando nosotros partimos un proyecto, lo importante es poder medir de cierta manera cuál es la cota piezométrica, que es la carga de agua que yo les mostré en el monito inicial, ¿cierto?, arriba del túnel, pero también asociar cuál es el caudal que se va a infiltrar, ¿ya? Hay que ver si podemos manejar o no ese caudal de agua, ¿ya? Dentro de las formulaciones más conocidas está Goldman, ¿ya?, que es como la clásica, ¿cierto? Su libro es muy importante para la mecánica de roca. Más actualizada, ¿cierto?, esta ley, el TANI, que es como yo creo que es la que da mejores resultados, ¿ya?
Y en caso que sean flujos transientes, ya transitorios, que también es importante analizar un poco flujos que sean transitorios, especialmente cuando tienen que diseñar sistemas de impulsiones de bomba para túneles que se excavan con pendiente descendente y que se vaya acumulando el agua en la frente, hay que sacar el agua, ya hay que bombearla. Entonces es importante, ¿cierto?, analizar el régimen transitorio de los acuíferos. ¿Ya? Ya, acá me voy a meter ya más en terreno de lo que es la hidrogeología, y esta es uno de los próceres y a nivel de túnel en general son los suizos, ya del IT de ITH de Zurich, ¿ya? Está George Ananostu, ya un profesor, de hecho él y Sarah Singh para mí son como los que más han investigado el tema de la interacción túnel, fluido, estructura, por decirlo de alguna manera. Túnel, sí, pues, interacción terreno-estructura para los túneles principalmente, ¿ya? En este paper, ya, Tunnel Stability and Deformation in Water Bearing Ground, en zona acuífera, ¿ya? Acá él define, al empezar el paper, los principales inestabilidades o casos que uno puede tener en túneles, ¿ya? El caso A, B y C son túneles someros, ¿ya? En la cual hay poca cobertura, ¿ya? Sobre el túnel, puede ser un túnel de metro, por ejemplo, en el cual tienen un sector acuífero arriba, ¿ya? Esto puede desencadenar una inestabilidad de la frente, ¿ya? También tenemos la formación de subsidencia, ¿cierto? Y deformación excesiva en los sostenimientos por efecto del agua también. Y en este caso, fuertes deformaciones en superficie, ¿ya? Por efecto de la infiltración de esta agua, ¿ya? Nosotros específicamente en la presentación vamos a andar los problemas en túneles profundos, ¿ya? En este caso hay condiciones acuíferas en las cuales es fundamental inyectar, si se dan cuenta que hay un contorno de otro color que corresponde a la inyección de lechada, ¿ya? Es importante diseñar el anillo, cuánto yo voy a lechar, ¿ya? Y eso tiene que ver con la carga del acuífero, ya que muchas veces yo en las memorias nunca lo he visto calculado, pero sí en otras partes sí se hace, ¿ya? Acá es importante uno de los riesgos ligados al agua, que es el squeezing, ¿ya? Que el hecho de que a veces se generen fuertes deformaciones, cuando se hacen con una zona acuífera, la excavación, el squeezing se ve condicionado por el efecto del agua, ¿ya? El agua genera que las convergencias de los gradientes hidráulicos sean más altos, por lo que genera fuertes entradas de agua y también fuertes deformaciones, ¿ya? Acá también hay un caso que tiene que ver con el swelling, que lo vamos a ver más adelante. Hay uno de los directores de CT, Giorgio Piaggio, él tiene unos papers bastante entretenidos ligados a este riesgo, ya que se da en las centrales hidroeléctricas, y yo les recomiendo leerlo. Ya él publicó en Sasore, que es un seminario, congreso que hubo de mecánica de roca acá en Chile, y la verdad es bastante claro en términos de definir cuánta es la presión que hay que adicionar al diseño del soporte por efecto de este riesgo, ¿ya? Una zona acuífera, acá me acabo de detener un poquito porque este es como un esquema, lo encontré muy bueno, ya tridimensional un poco de lo que es una zona acuífera. Ya vamos a tener una roca de buena calidad, se podría decir, no me gusta mezclar, correlacionar calidad con permeabilidad, yo creo que no es correlacionable, he tratado muchas veces de hacerlo y no lo puedo correlacionar. En la cual se ve un solo núcleo drenante, ¿ya? Y uno puede ver que hay una zona, ¿cierto? En la que la permeabilidad se ve afectada alrededor de este núcleo, ¿ya? Tenemos roca de buena calidad, que es la blanquita, y la roca más fracturada cerca de este núcleo, ¿ya? Y ahí las permeabilidades empiezan a aumentar. Pensemos que en la roca, principalmente la permeabilidad secundaria, que tiene que ver con las estructuras, ¿ya? La que realmente aporta flujo de agua, ¿ya? También vamos a tener zonas acuíferas que son más grandes, ¿ya? Y vamos a tener más zonas de falla. Esto puede ser, pensemos que hay proyectos en que se han cruzado 600 metros de falla inyectados, y puede ser muy largo, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta cómo se distribuye la permeabilidad, ¿ya? Como les comenté, Sarah Singh es como la madre mundial de los drenes. Ella estudió con el profesor Ananostu y ella actualmente trabaja en Lombardi, por lo que he estado viendo en LinkedIn. Yo creo que es de las personas que más ha desarrollado el tema de los drenajes, así que yo les recomiendo leer sus trabajos porque son muy interesantes. ¿Ya? Acá tenemos un túnel típico excavado en una zona acuífera. Ya uno puede ver la entrada del agua principalmente en el piso por el exceso de agua. Y en este caso, como la roca no era de regular a mala calidad, ¿cierto? Se dejó un contrafuerte, o como le decimos acá en Chile, pechuga. No me gusta ocupar ese término ya, contrafuerte nomás. Y una sección excavada, ¿cierto? Con un soporte más pesadito, con marcos reticulados ya, y mallas, ya, porque al venir mucho, al haber una condición acuífera y gradiente hidráulico alrededor de la excavación y presiones de poro, las convergencias empiezan a ser mucho más altas que en el caso de no tener agua, ¿ya?
¿ya? Acá se pueden ver un poco los drenes, cómo evacúan el agua que está alrededor de la excavación, ¿ya? Acá un poquito de concepto, ¿cierto? Acá es cómo se ve el agua, un terreno totalmente saturado, ¿cierto? De un suelo, y la diferencia de cómo es el modelo hidrogeológico en las rocas, ¿ya? En la cual las estructuras son las drenantes, ya principalmente. El agua anda por las estructuras, no por la matriz. Obviamente hay rocas que tienen una matriz mucho más porosa y son otros riesgos también, ¿ya? Pero en este caso, principalmente, nosotros nos vamos a enfocar en la permeabilidad secundaria, ¿ya? Bueno, acá la típica ecuación, ¿cierto? De la formulación que es muy parecida a la ecuación, pero es importante en geología tener claras cuando un fluido, ¿cierto? Se está moviendo en un medio, en un medio permeable, ¿cierto? Hay una presión, esa de presión que tiene que ver con presión de poro, ¿cierto? Una altura de elevación que tiene que ver con la altura potencial, ¿cierto? Que tiene el agua y una altura de velocidad, ¿ya? Que generalmente uno la puede despreciar porque la velocidad en agua subterránea es muy bajita, ¿ya? Nosotros cuando resolvemos un problema de agua subterránea en geociencia, lo que hacemos es resolución de Laplace. ¿Ya? Cuando estamos en régimen transiente, ¿cierto? Voy a poner el pulsor de nuevo, disculpen, que me gusta el puntero. Entonces uno puede ver una variación en el tiempo, ¿cierto? De la función, en este caso, la carga hidráulica o la función potencial, ya puede quedar en los dos términos. Y acá está el laplaciano, que esto es conocido de cálculo vectorial, ¿cierto? En la cual, pucha, yo cuando tomé ese ramo decían que cualquier problema, dándole condiciones de borde a esto, se solucionaba. Pero tampoco es tan fácil, hay que jugar un poco. Pero tampoco es tan complejo, ya hay que probar. Uno empieza a hacer modelos de infiltración, al principio se ven complicados, pero después no lo son tanto. ¿Ya? Ya, vamos. Esperemos un poquito. Ahí está. ¿Ya? Como les comentaba, George Ananostu es uno de los principales autores. Este paper es bastante bueno, se llama Túneles a través de zonas de fallas geológicas. ¿Ya? Acá indican un poco que uno de los principales desafíos, por lo caro que es excavar en zonas acuíferas, es cruzar zonas de falla. ¿Ya? Muchas veces los acuíferos tampoco son fallas, y hay que tener cuidado con la denominación de siempre pensar que el agua está en las fallas. ¿Ya? Así que, pero sí, uno de los desafíos más grandes tanto por el soporte tipo que se ocupa, que es más caro, ¿ya? Porque es más robusto, y también por la seguridad de las personas. ¿Ya? Acá en este caso él coloca dos límites asintóticos, ¿ya? De lo que él define como en el comportamiento de zonas con agua, en la cual, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un túnel con riesgo de running ground, que se llama, ya que un aluvión prácticamente dentro del túnel, en el cual hay un material sin cohesión que es parte de este sector acuífero, ¿ya? Por lo cual en estos casos es pero imprescindible inyectar. ¿Ya? Si ya fuera mucho también la carga hidráulica, a lo mejor hay proyectos en que se congela, ¿ya? Frozen se llama esa técnica también. ¿Ya? Por otro lado, dentro del otro límite asintótico que define Ananostu está el tema del squeezing ground, ¿ya? En el cual uno puede ver las deformaciones que se dan son del orden métrico, ¿ya? O centimétrico, dependiendo del nivel de squeezing, de riesgo de squeezing, ¿ya? Y que por efecto del agua se ve súper afectado. Ya si hay squeezing sin agua, ya si hay agua, por lo menos las deformaciones, de acuerdo a los primeros modelos que pude ver, era a veces el doble en algunos casos, pero depende de la calidad de la roca y el estado tensional siempre. ¿Ya? Como les decía, hay modelos, hay acuíferos en que es fundamental inyectar, ¿ya? Generar una zona inyectada, ¿ya? Y es importante nosotros como geomecánicos, geotécnicos, poder definir cuánto es la resistencia del terreno inyectado, ¿ya? Para poder soportar las cargas hidráulicas que están arriba, ¿ya? Es importante definir un anillo alrededor de la excavación que te permita soportar la carga hidráulica, ¿ya? Y ese es un procedimiento de cálculo que es necesario que las empresas en general lo empiecen a realizar, ¿ya? Para poder definir un poco más lo que es el tratamiento de inyección de forma más rigurosa. ¿Ya? Acá en este caso estoy colocando una vista en planta, ¿ya? De una máquina perforadora haciendo los orificios para inyectar una zona acuífera acá. ¿Ya? Importante tener una cosa que es fundamental, ¿cierto? En el diseño de inyecciones, si se dan cuenta, la cinemática de los pozos depende de la máquina con la que se hagan, ¿ya? Por eso es importante en túneles ir a terreno, ¿ya? Porque tienes que imaginarte cómo las máquinas operan,
¿ya? Para poder definir diseños más realistas. Ya en este caso, ¿cierto? Era una longitud acuífera de ancho variable, se esperaban presiones hidrostáticas o presiones de agua de cerca de 35 bar, que son 350 metros de columna de agua sobre el túnel, ¿ya? Entonces se definió un anillo inyectado de 5 metros alrededor de la excavación, ¿ya? Entonces el diseño de la inyección era garantizar este anillo inyectado, ¿ya? Generalmente se hacen secciones mostrando las perforaciones y un concepto que es clave es el radio de acción de la inyección, que depende del tipo de terreno, ¿ya? Yo les recomiendo leer el AFTES ligado al tema de inyecciones porque ahí te dan recomendaciones de cuál es el radio de acción según el tipo de terreno, ya suelo, roca y qué calidades de terreno, ya, pero para una roca fracturada, no muy alterada, el radio de acción de cada pozo era de 1.5 en este proyecto, ¿ya? Aquí ya empezamos a meternos en valores de permeabilidad, ¿ya? O conductividad hidráulica. A mí me gusta siempre hablar en metros por segundo, sí, porque estoy seteado con el MKS, ¿ya? Pero acá uno puede ver más o menos los valores en centímetros por segundo, ¿cierto? De una unidad geotécnica, por lo menos un intervalo máximo y mínimo. Es súper importante porque ustedes evalúan un orden de magnitud distinto de la permeabilidad y les da un resultado muy distinto de los caudales, puede ser el doble, ¿ya? O 10 veces más, ¿ya? Y las zonas de fallas también tienen un valor más o menos conocido de permeabilidad, pero por eso es importante medir también, ya hacer ensayos de Lullón, en el caso de roca o Lefranc en suelo, ya para poder tener que la cristalización hidrogeológica tiene que estar alimentada de mediciones de permeabilidad, ¿ya? Acá, como muchas cosas en geociencia, los problemas son con el agua, ¿ya? En este caso, si se dan cuenta, de una roca más o menos masiva, pero con una condición acuífera desfavorable, ¿ya? Por lo mismo tienen un soporte en base a marcos metálicos, ¿ya? También tienen barras o spilling que le llamamos, ¿ya? Para poder limitar la sobreexcavación, ya que a veces se ocupan. No solamente se ocupan paraguas o para poder estabilizar la bóveda o la frente, sino que también se ocupan para limitar la sobreexcavación. Eso también es importante tenerlo claro, ¿ya? Y las mallas, ya cuando hay agua, por lo menos la malla es fundamental porque igual aporta rigidez. Dependiendo del tipo de túnel, ya a veces se puede ocupar choque de fibra nomás, pero eso se decide en los criterios de diseño de cada proyecto. Un poco lo que vamos a ver en detalle, que ya hemos visto un poco, ¿cierto? Les voy a mostrar, ¿cierto? Un diagrama, un flujograma de decisión para evaluar los riesgos ligados al agua en los túneles, ¿ya? Es importante medir, ¿ya? Tal como hace poco vi una representación de un profesor de la Chile, Roberto Geche, muy buenas presentaciones y sus clases, en la cual la idea es para un monitoreo es tener es saber lo que quieras medir. No puedes colocar instrumentos sin tener un objetivo, una finalidad, ¿ya? Entonces es muy importante ejecutar perforaciones, ya en este caso, y medir qué pasa con los acuíferos, ¿ya? Muchas veces los sondajes se hacen subparalelo al túnel, ya en los casos en que los proyectos así lo definen, ya se hacen sondajes geotécnicos, ya hay proyectos en los que se hacen solamente perforaciones, ya, y no se hace monitoreo hidrogeológico, pero eso depende de cada proyecto, ¿ya? Por ejemplo, acá se recomienda 24 horas de monitoreo de caudal, presiones y cantidad de fino, ya identificado que salga de los pozos, ¿ya? Y adicionar, ¿cierto? Drilling adicionales, perforación adicional en la frente si el caudal es mayor a 4 litros por segundo, la presión mayor a 10 bar, ¿ya? Esos son parámetros de definición de comportamientos de acuífero que se ganan un poco de la experiencia, pero que yo por lo menos estoy tratando de calibrarlo en forma cuantitativa para tener como un criterio claro en qué acuífero uno puede ocupar drenaje al avance, como el que viene después explicado, o en qué caso tenemos que inyectar porque ya realmente el acuífero tiene mucha agua y mucha presión, ¿ya? Acá yo les presento un poco la primera parte del punto 3, que son las aureolas de drenaje, ¿ya? Importante considerar que una vez que se detecta un acuífero, en función del espesor del acuífero, de este ancho, ¿cierto? Va a ser necesario generar varias aureolas, ¿ya? En este caso solamente una aureola que atraviesa el acuífero por lo menos 3 metros, ¿ya? Y que está a cierta distancia con respecto al perímetro excavado, ¿ya? Para definir hacer una aureola, ¿cierto? Va a depender del drenaje en la frente que va a hacer para confirmar lo que midió con un sondaje al avance. Y ahí yo les voy a explicar bien que una vez que uno tiene una medición en el avance, puede haber hecho una estocada, ¿cierto? Para medir con un sondaje cuánto es la presión, tiene que confirmar luego en la frente lo que pasa, ¿ya? Y hay unos criterios, ¿cierto? Dejar un tapón de roca, ya acá son 20 metros, para poder saber que no hay un riesgo de running ground o en función del tipo de acuífero que se está excavando, ¿ya? Como les decía, si
si la zona acuífera es muy ancha, ¿cierto? Van a tener que hacer varias aureolas de drenaje, ¿ya? Para poder excavar en el túnel, en el caso que las presiones por lo menos sean menores a 10 bar, ¿ya? Y los caudales sean menores a 25 metros por segundo, medido en el sondaje en la frente, ¿ya? Esos parámetros de decisión se los voy a comentar en detalle más adelante, pero es para que tengan claro en qué caso yo puedo ocupar una aureola o no, ¿ya? Acá un punto interesante era ver que en la bóveda, acá si se dan cuenta, está con línea continua desde más o menos el gradiente de la excavación hacia arriba, y en la parte de abajo, ¿cierto? Están eventuales, dice si son requeridos, ¿ya? ¿Por qué? Porque al momento de usted hacer estos pozos, si es que hay presión en el acuífero, pueden tener entrada de agua por debajo acá en la frente, y les va a ser más difícil el carguío, ¿ya? De la tronadura. ¿Ya? Así que hay que tener ojo si hacer o no el drenaje total, como le llamo más adelante. ¿Ya? Acá un poco de recomendaciones generales, ¿cierto? De a qué distancia dejar la aureola de drenaje, ¿ya? Y algunos elementos geométricos, ¿ya? Y importante también saber en qué diámetro perforar, ¿ya? Si la roca, ¿cierto? Es fisurada o muy fracturada, hay que hacer tubo empate, que le llaman, ¿ya? Que es perforar con un diámetro mayor, 89 o 102, lechar el tubo y luego perforar con un diámetro menor, ¿ya? Para garantizar que el empate de esta zona sea estable, ¿ya? Porque por efecto del agua muchas veces se generan gradientes muy altos que generan erosión, ¿ya? Y que pueden hacer fallar un sector del túnel, ¿ya? Acá, bueno, está el yumbito, ¿cierto? Haciendo las aureolas de drenaje. ¿Ya? Es más o menos una zona acuífera con aureolas de drenaje. El agua entra, ¿ya? Hay que tener unas herramientas para poder, un sistema de bombeo, a poder sacar el agua, ¿ya? Eso es importante. Acá un poco una medición de un caudalímetro, ya estos son magnéticos, parece, electromagnéticos, como se le dice, si se dan cuenta, dan el orden de 100 litros por segundo en la frente, ya de agua. Ahí está puesto en el sistema de bombeo, ¿ya? Acá un poco una aureola de drenaje, un ejemplo, ¿cierto? Que está monitoreada, ¿cierto? La aureola. Y un planito. Esto lo hicimos para otro proyecto. Después de ese proyecto hicimos un plano tipo de aureolas de drenaje. Ya, como les decía, si el acuífero tiene más de 3 metros de ancho, entre 3 o 10 metros, son necesarios 2 aureolas de drenaje. Entonces es importante que ustedes, cuando pidan una caracterización hidrogeológica, les digan de qué ancho más o menos son las potencias de las zonas acuíferas que esperan excavar, ¿ya? Acá un ejemplo de lo que le comentaba antes, que cuando la roca es mala, hay que hacer un tubo empate, ¿ya? Que se excava en un diámetro mayor, ¿cierto? Y luego se perfora en un diámetro menor, ¿ya? Y en cambio, si la roca es de buena calidad, como les decía, a veces no son fallas los acuíferos. Se puede excavar nomás con el diámetro, con una perforación de 64 milímetros, ¿ya? Acá un poco lo que encontré en unos papers chinos también, donde también hacen aureolas de drenaje, pero le llaman de otro nombre. Cada escuela tiene sus nombres, su semántica, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Nosotros también en algunos proyectos hemos visto que le llaman prop hole o perforaciones de reconocimiento, pero igual drenan, ¿ya? Así que es importante tomar en cuenta que igual son drenes, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Acá un modelo, lo primero que uno tiene que hacer al momento de hacer un proyecto es el modelo hidrológico conceptual, ¿ya? Como les digo, acá hay dos casos en el cual, por ejemplo, pueden tener el túnel excavado, ¿cierto? En un macizo muy fracturado y que la carga hidráulica, ¿cierto? Va a estar alimentada por algún cuerpo de agua en superficie y solamente las estructuras mayores o las diaclasas abiertas o sistemas principales van a ser los canales, como se ven en la foto acá abajo, versus también sectores de roca muy mala, puede ser una zona de cizalla, una zona de falla, en las cuales de baja permeabilidad, pero que van a tener roca muy mala, en la cual la permeabilidad va a estar más o menos alta y van a tener sectores así muy abruptos de entradas de agua, ya donde ustedes van a tener que drenar con tubería y cosas así. Entonces, lo principal que tiene que tener siempre un proyecto es es un análisis conceptual de dónde viene el agua y para dónde va el agua, ¿ya? Un volumen de control, que es como fundamental en la mecánica de fluido, ¿ya? Acá quería comentarle un poco el caso de Alfalfal 1, que es como la precuela de Alto Maipo, ¿cierto? Ellos son como los geólogos próceres a nivel nacional. He trabajado con uno, con otro los conozco lo he visto en congreso, he podido conversar a lo mejor en LinkedIn con otros, pero ellos, en cada proyecto que yo reviso, siempre estaban presentes. Y ellos recaban en este paper la experiencia de Alfalfal 1, en donde cruzaron un túnel, ¿cierto? De abducción, tuvieron que dejarlo abandonado. Ya esto pasa mucho en los proyectos, que encontraron un acuífero en que midieron 1000 metros columna de agua. Ya son 100 bar de presión.
ya para esas presiones es imposible drenar, tienen que inyectar, ¿ya? Pero el tema es que justo en esa zona había 1000 metros de cobertura, significa que lo que se estaba haciendo era que el acuífero estaba conectado con la superficie, ¿ya? Entonces, en este paper es súper interesante, un poco muestran en la orientación de las estructuras principales y definen más o menos cuáles fueron las medidas de mitigación a través de inyecciones en el avance. ¿Ya? Aquí muestran el patrón de inyecciones, ¿ya? Como les decía, me encantan los papers antiguos a mí por lo menos porque muestran un poco más la secuencia constructiva, que como les digo, es fundamental tanto para el diseño sin agua, es como con agua, ¿ya? Aquí uno puede ver más o menos en qué orden de magnitud andan los caudales. Aquí están en metros cúbicos por minuto, ¿ya? Y las presiones también, ¿ya? Y acá ve que en la medida que se va avanzando, se va como despresurizando la excavación, ¿ya? Y interesante, uno de los gráficos más interesantes es que cuando uno tiene temas con el agua, los rendimientos son más bajos. Si se dan cuenta, acá están los avances de excavación cada 10 días. Los rendimientos más bajos son ligados a los riesgos, ¿ya? Principalmente el tema del agua, dice acá. Menor avance debido a problemas de agua en presión, ¿ya? Después dice acá, menor avance debido a problemas con tensiones. Eso tiene que ver probablemente con algún Roxburgh o Spalling que hubo en el proyecto, ¿ya? Pero para que se den cuenta la importancia de los riesgos, ¿ya? Porque puede afectar mucho el programa de construcción, ¿ya? Y el costo final de la obra. ¿Ya? Eso con respecto al breve repaso de hidrogeología, ¿ya? Después ahora nos vamos al enfoque observacional y diseño interactivo, ¿ya? Importante, como coloco acá, un diseño robusto como herramienta de gestión de riesgos. Es importante que el diseño de un túnel o de una obra subterránea considere los riesgos, ya al momento de evaluar un diseño, ¿ya? Acá explico lo típico, que los metaanalíticos han estado un poco desplazados por los modelos numéricos, ¿ya? Y que en la roca principalmente hay dos grandes gobiernos de comportamiento, ¿ya? Las deformaciones plásticas que están asociadas a roca de mala calidad, ¿ya? Y bajo y alto estado tensional, medio o alto estado tensional, y para rocas de buena calidad y leve estado tensional, lo que gobierna son las estructuras o los bloques que se te pueden formar de la excavación, ¿ya? Acá una carta de, acá nos vamos a meter en los temas de los riesgos, ya este es el multigráfico de Russo, ya de la empresa Geodata, abajo están las referencias, él tiene todos sus papers disponibles para que ustedes puedan estudiar, y la gracia de este multigráfico es que uno puede definir un comportamiento esperado en forma muy rápida de la excavación, ¿ya? Principalmente hago un zoom acá, ¿ya? Están los riesgos asociados a rocas de mala calidad, donde encontramos el caving, ¿ya? Acá está aquí está el RMR, ¿ya? Y acá está el índice de competencia, ¿ya? Que es un cociente entre la resistencia global de la roca y el estado tensional in situ, ¿ya? Entonces, en función del índice de competencia, ya que tiene, como les decía, depende de los parámetros geotécnicos de la roca, la cobertura de diseño, ¿cierto? Y la calidad de la roca, ustedes van a saber si su sección de excavación para las distintas unidades geotécnicas, cuáles son los riesgos que esperan, ¿ya? En este caso hablamos del riesgo de caving y squeezing, generalmente en roca mala, ¿ya? En rocas de buena calidad están las cuñas, como les comentaba, y ya cuando el estado tensional empieza a ser un poco más agresivo, están los temas de Roxburgh o Spalling, ¿ya? Que esto está fuera de la presentación actualmente, porque no tiene mucho que ver con el agua, ¿ya? Principalmente el agua interviene en lo que es el squeezing ground, ¿ya? Y el caving, ¿ya? Es importante tomarlo en cuenta y los vamos a ver más adelante. Aparte de esta en la carta de Russo, también está esta otra carta, la otra, un profesor, el profesor de la Chile me la mandó también, y yo la había estudiado también un poquito antes, pero se agradece hoy en día las redes sociales porque te permite conectar con colegas o gente que uno a veces admira por la gestión que hace y te puedes comunicar con ellos, tanto en Instagram o en LinkedIn, ¿ya? Y me mandó esta cartita de comportamiento de túneles, ¿ya? Y aquí también Marinos, ya que uno de los próceres también define distintos riesgos, ¿ya? En nuestro caso, importante el flowing ground, ya nosotros estamos analizando riesgo hidrogeológico o el raveling ground también, ¿ya? Pero la carta también muestra los otros riesgos, ya falla al corte, squeezing ground, swelling, como les comentaba que yo les recomendaba ver el paper de Giorgio Piaggio. Y acá el tema de la anisotropía, principalmente en rocas metamórficas, puede que sea tema en los esquistos principalmente, una vez nos tocó un proyecto con esquistos, ¿ya? Acá el tema del agua, pues, que cuando ustedes están construyendo toda la idealidad de los modelos y todo se va, pues. Ya la realidad es que tienen fuertes flujos de agua y muchas veces condiciona la estabilidad el flujo de agua. Ya muchas veces en los diseños uno asume que el material está drenado, pero cuánto de eso está drenado o qué grado de drenaje tienen es un tema que no está bien estudiado todavía. ¿Ya? Para mí
yo trato siempre de trabajar los modelos de saco de esfuerzo y agua porque cuando lo he unido no llegaba a nada muy razonable, ¿ya? Dentro de lo que es el diseño de obra, es importante saber que nuestro diseño es la etapa inicial nomás. Ya el diseño es el que vamos a instalar en la frente o un poquito más atrás de la frente, pero hay que adaptar los soportes ya al comportamiento real que tiene el terreno. Ya van a haber deformaciones, ¿cierto? Que tenemos que cotejar con los modelos iniciales para ver si estamos lejos o fuera de lo que esperábamos que sea comportar nuestro túnel, ¿ya? A veces, muchas veces es necesario reforzarlo el túnel, ¿ya? Y en ese sentido, la pega que hacemos en terreno muchas veces los geomecánicos es adaptar los soportes a las necesidades del sitio, ¿ya? Es fundamental saber hacerlo, ¿ya? Y un poco ganar la experiencia en cada proyecto. Por eso yo siempre les recomiendo a todos los tuneleros que se vayan a terreno. Es difícil, sí, porque tienes que olvidarte un poco de la vida en la ciudad y todo, pero la verdad también uno aprende mucho y conoce gente también que de alguna manera pues te acompaña toda la vida. Los colegas pues te los encuentran en todos los proyectos, ¿ya? Ahora pasamos al punto 4, ¿cierto? Que son los riesgos. ¿Cómo vamos en el tiempo? Porque me interesa terminar a la hora. Vamos nomás, ahí estamos. Sí, nos quedan... Sí, Ya, ok. vamos. Ya, ok. Ya. Los riesgos, como les dije, yo, bueno, también les contó Bruno, yo llevo un tiempo haciendo investigación ligada a los riesgos de forma, como diríamos, la gente que nos gusta el hip hop, bastante underground. Me gusta que reírme un poco en las presentaciones a mí para que sea más grato, así que por eso le hablo en esos términos más informales. Importante el riesgo en la industria tunelera, ¿cierto? Hay etapas de diseño, ya hay una de las etapas del diseño y la licitación del túnel. Nunca uno elimina el riesgo, ¿ya? Siempre hay un riesgo residual, ¿ya? Entonces, acá algunos consejos, ¿cierto? Dice, después de la etapa de diseño de licitación, el riesgo es limitado, pero no es eliminado, ¿ya? La gestión de riesgo se comparte entre el cliente y el contratista a través de un registro detallado de riesgo, ¿ya? Esto tiene que ver con los contratos FIDIC que se vienen ahora, ¿ya? CETES también ha hecho seminarios y ha hecho difusión de estos contratos. Ya se han hecho poco en Chile, ya yo sé que por lo menos 2 nomás conozco. No sé si los proyectos más actuales también tienen anexo de riesgo, ¿ya? La idea es que el anexo de riesgo sea una herramienta que sea dinámica, ¿ok? Que evolucione durante la construcción también, durante el diseño y en el progreso de la construcción, ¿ya? Es importante eso. Esta gráfica de acá es de Grasso, que es el otro prócer de Geodata, ya que él es el dueño de la empresa, pero Giorgio Grasso, y un poco define, ¿cierto?, que para un riesgo inicial, cuando uno evalúa medidas de mitigación, siempre hay un riesgo residual, ¿ya? Entonces nuestro diseño tiene que tener estudiado cuáles son las medidas de mitigación al riesgo inicial y cuál es el riesgo residual de las medidas de mitigación. Y eso tiene que ver con la plata que estamos dispuestos a gastar en el proyecto, ¿ya? Principalmente. Es súper importante tenerlo en cuenta eso, porque el riesgo tiene que ver con el riesgo, ¿cierto? Tiene que ver con plata principalmente, ¿ya? Si se dan cuenta, en este libro de Grasso, que tiene que ver con TBM, ahora se nos vienen las TBM en medio urbano acá en Chile con Metro también, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia por el impacto, ¿ya? Entonces es importante estudiar cada riesgo, ¿ya? Y estudiar que cada riesgo tenga su medida de mitigación adecuada, ¿ya? Ver si, para que lleguemos a un sector que sea aceptable, ¿ya? El impacto. Aquí importante, los proyectos de túneles, los CAPEX son elevadísimos. Ya pensemos que hay proyectos que cuestan 3.000 millones de dólares, 5.000. Yo he visto una central nuclear como de 10.000 millones de dólares. Y cuando los riesgos están mal evaluados, el CAPEX se puede aumentar hasta en un 300%. ¿Ya? Hay que tener ojo ahí porque el riesgo puede ser demasiado alto que te puede derrumbar el proyecto, ¿ya? Entonces, es importante tomar en cuenta que si, por ejemplo, tú estimaste que tu proyecto te iba a costar 1.500 millones de dólares, te puede terminar costando 4.500. Entonces tienes que ver si tu caja o tu estado, tu flujo de caja te va a permitir un sobrecosto como ese, ¿ya? En túneles profundos, los principales riesgos acá están resumidos, ¿ya? Están las caídas de roca, que son las cuñas, ¿cierto? La falla frágil del macizo rocoso o Roxburgh, ¿ya? En roca mala, ¿cierto? Es la inestabilidad de la frente y que tiene que ver con el caving, uno de los riesgos que vamos a mencionar, y inestabilidad en zonas de falla, que esa ya la hemos tocado un poquito, ¿ya? Las altas convergencias, minerales expansivos, ¿cierto? Que el swelling mineral,
Y los riesgos hidrogeológicos, ya que son los que me gustan a mí, tenemos altos puntos puntales de flujo de agua, ya tenemos que son el caudales peak, por decirlo. Están los flujos sostenidos en el tiempo, hay acuíferos que tienen una recarga constante y que nos va a salir siempre agua, entonces tenemos que definir qué hacemos con esa agua durante la vida útil del proyecto, ¿ya? Y otro de los riesgos hidrogeológicos tiene que ver con corrosión y durabilidad, ¿ya? Los materiales de construcción tienen cierta durabilidad, las inyecciones también, entonces es importante saber cómo garantizamos cierta vida útil de nuestros diseños, ¿ya? Acá en este caso, por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos para que vean las medidas de mitigación y qué relación tienen con el agua también, ¿ya? El tema del caving o caving severo, una de las principales medidas de mitigación, ¿cierto? Es reducir los pasos de avance, esa se ocupa en todos los riesgos casi, ¿ya? Avanzar de a poquito. Utilización de paraguas, ¿cierto? Para garantizar la estabilidad de la bóveda, en el caso que sea necesario perno en la frente también. Está el sostenimiento de pilotes superiores, ya que tiene que ver con un caving ya más severo, que tiene, en ese caso es necesario ocupar micropilotes, aunque sea en un túnel profundo. Importante discusión acá porque muchos ocupamos los marcos reticulados, pero si uno empieza a ver la capacidad resistente de estos marcos reticulados, no da para poder sostener las cargas de un micropilote, ¿ya? Entonces es importante tomar en cuenta que para casos de squeezing, de caving severo, ¿ya? El marco reticulado no es la mejor solución, ¿ya? Y acá en caso de ser necesario inyecciones de consolidación, que fue los pozos que les mostré previamente, ¿ya? Acá un ejemplo, ¿cierto? Los micropilotes subhorizontales están inclinados. Yo les mostré una imagen donde había una sección variable al principio, es el mismo, es casi el mismo diseño, solamente que en este caso está con marcos pesados, ¿ya? Un marco HDB que le llamamos, ¿ya? Para poder sostener las sobrecargas producto de un caving severo, ¿ya? Y el otro riesgo que tiene que ver con el agua tiene que ver con el squeezing. Ya como les comentaba, yo con una colega y el profesor Matías Silva, la colega es María Bascuñana y es la autora del trabajo, estudiamos un poco recomendaciones constructivas para el riesgo de squeezing, ¿ya? Y una de las principales recomendaciones en función del grado de formación esperado es ocupar un marco flexible, ¿ya? En marcos TH que le llamamos, ¿ya? Que aceptan convergencia previo a tomar carga. Uno de mis jefes que es minero, que trabajó en Lota, me comentaba que también se ocupaba en la minería del carbón estos marcos, así que a experiencia por lo menos en Chile hay de haberlo ocupado, ¿ya? Estos marcos, como les decía, tienen unos traslapes que permiten convergencia. Se dan cuenta acá la convergencia máxima esperada son 350 milímetros, ¿ya? Pueden llegar, como les decía, aquí en 35 centímetros, pueden llegar a ser de bordes métricos. Ya la literatura técnica muestra bastantes casos en que llega a ser muy alta la deformación, ¿ya? Como elemento eventual es siempre importante los pernos de fibra en la frente, ¿ya? Porque es importante garantizar la estabilidad de la frente para los trabajadores y las máquinas también para el proyecto en general, ¿ya? Y acá un poco, en base a la curva de convergencia, la curva de confinamiento, ¿cuál es la ventaja de ocupar un marco cedente o yielding support, como el marco TH? ¿Ya? En el cual, una vez que sobrepasa la resistencia de los traslapes, el marco se va a deformar sin tomar carga, hasta cierto punto, ¿ya? Y ahí, de aquí empieza a tomar carga, ¿ya? Entonces el factor de seguridad de la excavación siempre es el support capacity versus la presión de equilibrio, ¿ya? Si lo quieren medir la estabilidad en términos de factores de seguridad nomás, ¿ya? Si se dan cuenta, un marco rígido instalado en el mismo punto, a la misma distancia de la frente, no va a ser suficiente para tener un factor de seguridad, ¿ya? Entonces es importante poder ver a través de la curva de convergencia y confinamiento qué tan eficientes son los marcos cedentes. Acá un ejemplo, ¿ya? de cómo opera el marco cedente, ¿ya? Y una vista en 3D para que se hagan una idea de cómo son los traslapes que aceptan convergencia, ¿ya? Aquí está la grapita, ¿cierto? Y esta zona, la idea es de que el marco se instale y que se genere una deformación radial, ¿cierto? Y va a empezar a tomar carga cuando el traslape se acabe, ¿ya? Una vez que ya se haya deformado bastante la excavación. Acá un ejemplo con paper, ¿cierto? De cómo varía la sección de excavación en caso de un squeezing severo, ¿ya? Uno de los próceres italianos, Giovanni Barla, que es el papá de Marco Barla, que actualmente es profe, ¿cierto?, del Politécnico de Torino. Él nos presenta, ¿cierto?, los riesgos que se estudiaron en las galerías de construcción, las galerías, ¿cierto?, de prospecciones que se hicieron para el túnel León-Torín, que actualmente está en construcción, ¿ya? Esta fue la galería de exploración que se hace. Pensemos que la inversión en los túneles profundos es tan alta cuando son proyectos de envergadura que es necesario hacer galerías de exploración, ¿ya? Durante el desarrollo, durante la construcción del túnel, ¿ya?
Acá un caso de squeezing, ¿cierto? En un túnel con TBM, ¿ya? Esto es para que se vea lo que puede pasar durante la construcción, ¿ya? A mí me encanta mostrar los abacos de la María, ¿ya? Con ella estudiamos cómo influía en el radioplástico, ¿cierto? Las distintas geometrías de excavaciones tipo, tomando la típica sección de medio punto, luego para una mejor distribución de esfuerzo, ¿cierto? Curvamos las paredes, posteriormente incluimos una contrabóveda un poco chiquitita, pero la incluimos, y un túnel circular, que es lo ideal, ¿ya? Y aquí uno puede ver más o menos que para un caso de squeezing severo la plastificación del macizo alrededor es muy alta, ¿ya? Un punto importante es que muchas veces una galería en este caso tiene 5x5, no van a poner anclajes de 15 metros, porque hay un criterio que define que los pernos tienen que quedar instalados en la en la zona elástica, pero eso cuando tienen riesgo de squeezing no es lo adecuado, ¿ya? Es importante tomar en cuenta las micro deformaciones que hay en la zona plástica también, ¿ya? Para poder definir un largo de anclaje realista y que tampoco es tan estricto dependiendo del tipo de galería. No es lo mismo una caverna que un túnel, ojo ahí, por las dimensiones que tiene. Pero es importante tomar en cuenta que no siempre hay que ir a la zona elástica con los anclajes. Ya va a depender del concepto de diseño que se quiera ocupar, ¿ya? También esta curva me encanta de María. Ahí puse María Bascuñán y tal. Yo soy de los alt. y, y acá podemos ver cómo para el tema del squeezing, ¿cierto? Podemos de alguna manera inferir a través de una curva cuál es el cierre de la excavación versus este es el índice de competencia finalmente, ¿ya? Es la resistencia global de la roca versus los esfuerzos in situ. Y nos dimos cuenta que el ajuste que hizo María con la formulación de Carranza Torres del método convergencia de confinamiento se ajusta mucho mejor que la curva que presenta Hug y Marinos para poder evaluar el cierre de una excavación con squeezing, ¿ya? Esto es un resultado súper interesante e importante también, ¿ya? Igual que este otro, ¿ya? La idea de hacer un proyecto geomecánico es que uno vaya a tutorear la excavación, que ocupen convergencia, extensómetros, ¿ya? Muchas veces se definen a juicio experto, pero hay que cuantificar las cosas, hay que saber tener un cálculo de por medio, ¿ya? Y se dan cuenta que María encontró como unas expresiones para el plástico máximo, ¿ya? Máximo y mínimo, ¿ya? En función del índice de competencia, ¿ya? Estas gráficas, si se dan cuenta, les pueden ayudar a definir cuánto es el largo de los extensómetros que tienen que colocar en una galería, ¿ya? Para poder medir las deformaciones plásticas, ¿ya? Bueno, el último riesgo tiene que ver con la corrosión y durabilidad. Muchas veces, si su proyecto así lo exige, van a necesitar garantizar la excavación, la durabilidad por décadas, ¿ya? Entonces, probablemente el shotcrete, los mallas metálicas, si el agua que ustedes están cruzando es agresiva, esto significa que puede ser agua ácida o con mucha temperatura, etcétera, puede generar corrosión de los elementos de soporte y ustedes tienen que garantizar, ¿cierto?, que su túnel sea estable por 60 años, 100 años, no sé, lo que sea. Entonces es necesario generar un revestimiento, ya de hormigón encofrado, le llamábamos acá, separado, ¿cierto?, impermeabilizado con geotextil y geomembrana, ya que yo ahora en las presas he conocido más de cerca el diseño de geotextiles, y la idea es conducir el agua alrededor de la excavación sin que afecte ya el hormigón encofrado y que se canalice por los drenajes del túnel, ¿ya? Que acá se ven abajito, en el piso, ¿ya? En este caso acá este era para rocas de buena a regular calidad, y esto es para ya rocas de regular a mala calidad, en donde necesitamos la contrabóveda, ¿ya? Era importante en este proyecto, ¿cierto?, garantizar la vida útil, por lo que había todo un sistema, se dan cuenta, de harto hormigón en la contrabóveda, y había un detallamiento especial en las zonas de conexión nomás. El hormigón moldeado iba sin armaduras, pero en las zonas donde había concentraciones de esfuerzo, ¿cierto?, se colocó su armadura de corte necesaria, ¿ya? Acá un poco quería mostrarles, ¿cierto?, una aureola de drenaje, ¿cierto?, que está monitoreada, ya viendo cuánta agua sale por cada pozo, por cada drenaje, y también tiene el sondaje en la frente, que es el que te permite definir si vas a inyectar. Esta foto me gusta porque tiene los pozos de inyección hechos, pero en este caso la galería era de exploración y se decidió drenar nomás, ya en un momento. El contratista proponía inyectar, pero se propuso drenar nomás. Acá ustedes pueden ver, ¿cierto?, también una frente de avance con tema acuífero y el sondaje al avance. Esto es una estocada de sondaje en el cual se está ejecutando un sondaje al avance y monitoreando qué pasaba delante de la excavación. ¿Ya? Es importante que los túneles se haga geotecnia avanzada, una vez escuché el término, pero uno puede hacer el reconocimiento geotécnico tanto en la frente, con probe hole, como con un sondaje al avance.
A los contratistas no les gusta el sondaje al avance porque hay interferencia entre ambas labores, ¿ya? Pero es necesario hacerlo si es que hay una condición geotécnica muy desfavorable, ¿ya? Aquí uno más o menos puede ver cuánta agua más o menos sale, ¿ya? Es importante tener en cuenta eso al momento de saber cómo va a sacar el agua y el sistema de bombeo que van a ocupar, ¿ya? En este proyecto se ocupaba una herramienta de seguridad que se llama el BOP, que este que está, lo voy a mostrar, disculpen, voy a mostrar el pulsor de nuevo, ¿ya? Que este de acá, ¿ya? Que es el elemento de seguridad, ¿ya? Por ejemplo, si es que nos tocaba cruzar un acuífero que tuviera 100 bar, 1000 metros columna de agua, este es el corta presión, ¿ya? Porque un flujo con mucha presión no es llegar y manejarlo, ¿ya? Déjeme. Ahí está. Ya. Acá se puede ver el detrito que salía de la zona acuífera, ya se dan cuenta de un material con más fino, ya igual había algo de material granular, pero de canto anguloso, ¿ya? Y acá pasamos ya, con un poquito de realidad, pasamos a los modelos, ya que es lo que nos gusta todo un poquito. ¿Ya? Acá se dan cuenta, yo hice un modelo hidrológico, ¿cierto? Imponiendo ciertas condiciones de borde, ¿ya? En este caso está ocupando 100 metros columna de agua, que si se dan cuenta era el límite para ocupar drenaje, ¿ya? Y analizar qué pasa con la excavación cuando uno hace drenaje, ¿ya? Este es el dominio físico, más o menos el tamaño de los elementos finitos que ocupé, ¿cierto? Y un poco en este caso calibré los pozos de drenaje con una presión de agua de 10 metros columna de agua, por lo que vi en terreno, ¿ya? Pero eso fue todo un análisis que se hizo para ver cómo modelamos los pozos de forma realista. Hay gente que ocupa uno, hay gente que ocupa tres, depende de cada caso, ¿ya? Si a alguien le interesa los drenajes, me llama nomás y ahí lo conversamos. El modelo, ¿cierto? Considera las condiciones de borde que les mostré, las condiciones en los pozos de drenaje, ¿ya? Y también acá en la zona de excavada, ¿cierto? Presión manométrica cero, ¿ya? Es como un escurrimiento libre, ¿ya? Aquí hay presión atmosférica, porque para suponer que el túnel ya está excavado, ¿ya? ¿Ya? Como les explicaba, uno puede hacer drenaje parcial, que es solamente la bóveda y las cajas, y también puede hacer un drenaje total, que tiene que va a interactuar en toda la sección, ¿ya? ¿Qué resulta? ¿Ya? Aquí uno puede empezar a ver más o menos, si se dan cuenta después que este modelo ya tiene calibrado con 1 metro columna de agua lo que entra en los pozos y son 2 aureolas de drenaje. Uno puede ver, por ejemplo, que los drenes, la eficiencia de los drenes a partir de que, si se dan cuenta, aquí en esta zona el borde con la zona con agua. Entonces logramos drenar completamente casi la bóveda del túnel a través por medio de las aureolas de drenaje, ¿ya? En este caso yo estoy graficando la presión de poro, ¿ya? También es importante poder tener, si uno, podemos poner piezómetros, ¿ya? En este proyecto se hizo, yo no estaba ya en esa etapa, y en las cajas se midió la presión de poro, ¿ya? Viendo el uso y no uso de los drenes, ¿ya? Entonces es importante lo que entrega el modelo hidrodinámico, ojo ahí, que es un modelo estacionario pero hidrodinámico, porque te está mostrando movimiento de flujo, ¿ya? Y otra cosa importante, ocupando un poco el enfoque euleriano de la mecánica de fluido, uno puede definir volúmenes de control en el modelo, ¿ya? Y te dice cuál es el caudal que pasa por esta barrerita. En este caso, este es el programa RC2 Phase 8, ¿ya? Y si se dan cuenta, te da el caudal que pasa, ¿ya? Que entra al túnel, uno puede estimar el caudal de infiltración. Tal como lo hacía con los métodos del TANI o Goodman, uno puede hacerlo con el modelo también, ¿ya? Y puedes más o menos también hacer un juego de saber cuánto se va por el túnel y cuánto se va por los drenajes, ¿ya? Porque puede definirse otro segundo volúmenes de control, ¿ya? La velocidad, si se dan cuenta, son bajitas, ¿ya? Del orden de dial a -3, dial a -4 metros por segundo, ¿ya? Un poco acá un zoom, ¿cierto? De qué pasa con las redes de flujo, ¿ya? Se muestra un poco la dirección del escurrimiento y los gradientes hidráulicos entre qué valor andan, ¿ya? Es súper importante porque a la medida que los gradientes sean altos, ahora va a haber más agua, ¿ya? Acá de nuevo tenemos la presión de poro, ¿cierto? Uno puede ver más o menos la eficiencia de la aureola, ¿ya? Para poder calcular, calibrar los valores que tomé de carga hidráulica en los pozos, en los drenajes, tuvimos que un poco mirar lo que mostraban ciertos proyectos o papers ligados a la presión de poro alrededor de una excavación, ¿ya? Son modelos, ya uno el que maneja lo que quiere encontrar, ¿ya? La altura total, ¿ya? Uno acá, pues, yo, como les dije, partí modelando
poniendo la condición de borde de 100 metros columna de agua alrededor, y se dan cuenta, la eficiencia de los drenes genera que más o menos la carga hidráulica alrededor de la excavación baje casi en un orden de magnitud. Uno llega casi a valores cercanos, en este caso 10, porque la presión más o menos influye mucho en el resultado que carga hidráulica yo considero en este flujo puntual, ¿ya? Y acá un poco los gradientes hidráulicos, ya importante, siempre se dan cuenta son altos acá en las discontinuidades abruptas, y es por donde entra más agua en la excavación también, ¿ya? Acá un poco lo que hice fue sacar el gradiente hidráulico alrededor del perfil excavado, ¿ya? Y lo grafiqué acá, ¿ya? Ojo los valores, al orden de 12. Es importante medir los gradientes hidráulicos, ¿ya? Y hay que tener referencia. Si alguno alguna vez empieza a estudiarlo, le recomiendo ver los criterios de diseño de tapones hidráulicos, ¿ya? Y ahí como definía unas cartas en función de la calidad de la roca, más o menos cuáles son los gradientes permitidos, ¿ya? ¿Ya? Para evitar el riesgo de erosión, ¿ya? Flujograma de decisión como herramienta de gestión de riesgo. Ya en un proyecto donde estaba yo, los riesgos se manejaban con diagramas de flujo. El contratista proponía y el cliente se discutió bastante cuál era la forma de manejar el riesgo. ¿Ya? Es fundamental para los contratos que vienen ahora de túneles, que van a tener estos contratos tipo FIDIC. Así que esta partecita es bien, bien interesante. Como les decía, en este tipo de contratos FIDIC hay un anexo de riesgo, ¿ya? Y por eso acá está definido tal anexo del riesgo ligado a la matriz de riesgo del contrato, ¿ya? Y si se dan cuenta, en función de la información geotécnica, ya analizando qué pasa en el perfil geológico y qué pasa en el sondaje al avance, uno va definiendo criterios de decisión, ¿ya? Por ejemplo, si en el perfil geológico llegamos a una zona de fallo, una zona acuífera, hay que parar la excavación o tomar precauciones, ¿cierto? La excavación es muy raro que pare, pero sí hay que tomar precauciones. Y si el sondaje al avance mostró caudales menores a 4 litros por segundo y presiones menores a 10 bar, ¿ya? Disculpe, sí, sí, pues, 10 bar, 100 metros columna de agua, está bien, uno puede seguir con la excavación, ¿ya? Si el sondaje al avance muestra una condición acuífera más desfavorable, tiene que decir caudales mayores a esto y presiones mayores, ¿ya? Uno tiene que parar la excavación y la propuesta era, en este caso, era realizar un sondaje en la frente, ¿ya? Eh, Permiso, voy a mover la barrita esta que tengo acá abajo, ¿ya? Si el sondaje en la frente, ¿cierto?, muestra presiones mayores a 10 bar o el pozo inestable, ¿cierto?, eso significa que la roca era de mala calidad, ¿ya? Si se dan cuenta, si nos vamos por el sí, se va a un punto de espera y se va directo al tratamiento con inyecciones, ¿ya? Versus si que tenemos condiciones acuíferas más favorables, ¿ya? Nos vamos por el no, ¿cierto? Y acá hay una zona de pregunta. ¿Es zona acuífera encontrada a más de 20 metros de la frente? No. Entonces, partimos haciendo aureolas de drenaje, ¿cierto?, cada 5 metros de avance y repasando por lo menos 3 metros en la zona acuífera, ¿ya? Medición de caudal total saliendo por los pozos de la aureola. Es súper importante empezar a medir, ¿ya? Los acuíferos, ¿ya? En el caso que era también no, excavar hasta ubicarse a 20 metros de la zona acuífera, esto era para dejar el pilar de roca, ya que va a generar la seguridad para poder cruzar esta zona acuífera, ¿ya? Si el caudal es menor a 25 litros por segundo, se sigue excavando, ¿cierto?, usando aureolas de drenaje, ¿ya? Y se llega a un consenso luego con el director técnico de la obra o el cliente, ¿cierto?, para definir si se va o no a un tratamiento con inyecciones o qué soporte ocupar, ¿ya? Pero hay algunos casos en que se va directa a la inyección, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta, ¿ya? Porque también algunos colegas en LinkedIn, me gusta hablar de la aureola de drenaje, pero lo encuentro súper súper sofisticado y robusto, ¿ya? Como método de excavación. A veces tienes que ir a la inyección, ¿ya? Pero siempre hay que probar drenar, porque así no paran la excavación, ¿ya? La inyección tiene sus temas, a menos que se haga en forma muy eficiente y una inyección muy ligera, tiende a afectar mucho el rendimiento, como vimos en el gráfico del ejemplo alfalfa 1, ¿ya? Así que es importante tomar en cuenta esos datos. ¿Ya? Acá si se dan cuenta,
Si el drenaje capta bien el agua y puede colocar correctamente el soporte definitivo, sí, y se sigue avanzando con unidades de drenaje. Si no, hay que ir a un punto de espera entre los consultores o el panel de expertos del proyecto, los que estén llevando las directrices técnicas, y se puede llegar a un sistema de un soporte provisorio, ¿ya? Y hacer un drenaje radial en este caso, no al avance. Pensemos que el drenaje al avance eran paraguas de drenaje prácticamente, pero no hemos hablado del drenaje radial o definitivo, ¿ya? Y también se pueden hacer inyecciones locales, ¿ya? O post-grouting, como a veces le llaman también. Y también aquí se llega a un proceso de fortificación definitiva, ¿ya? Ahora bien, las preguntas y las discusiones. Acá quería mostrar unas fotitos, ¿cierto? De un sitio. Si se dan cuenta, acá era antes de llegar a la zona acuífera, el piso está más o menos seco, ¿ya? Está la canaleta, ¿cierto? Que se lleva el agua de excavación. Era un momento importante porque se estaban cruzando dos frentes, por eso atrás se ve como amarillito, porque era otro túnel perpendicular que llegaba. Me gusta siempre mostrar la foto de los amigos del sitio, porque uno se hace amigo, colega, que después se lo encuentra en los proyectos, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí ya se había cruzado la zona acuífera y miren cómo empieza a cambiar la obra en sí. Ya es importante andar con los elementos de protección personal adecuados, ¿cierto? Para andar con barro y mucha agua en el túnel, ¿ya? Y bueno, antes que entremos a las palabras, bueno, a la discusión o comentarios, recuerden que pueden ser dudas, comentarios o correcciones. Ya yo soy súper abierto a recibir correcciones, también es parte de crecer también, hay que siempre seguir aprendiendo. ¿Ya? Yo le hago la invitación de dudar de todo y de todos. Ya uno tiene que tener sus propios conceptos. ¿Ya? Y acá un mensajito, ¿cierto? Para lo que viene, el apoyo mutuo y colaboración es la base del desarrollo sostenible. ¿Ya? Es importante ayudarnos, colaborarnos. ¿Ya? Somos personas. ¿Ya? Las personas somos lo importante. Así que es importante que ustedes también se colaboren entre ustedes, y si a alguien yo lo puedo ayudar, bienvenido sea. La vida siempre paga. Así que eso por mi parte. Muchas gracias, Víctor, por esta gran presentación, muy completa, además. Cedo la palabra en este momento a Carol para que siga. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Ahora vamos a dar espacio a las consultas, así que los invito, perdón, a prender sus micrófonos. He visto un par de comentarios en el chat, así que si quieren prender sus micrófonos para hacerlo, bienvenidos, ¿ya? Voy a dejar la portada. Ahí está. Bueno, voy a leer la pregunta de Gerardo. Dice, cuando hablas de inyectar, ¿te refieres a aplicación de lechadas de crecimiento, perdón, de cemento y aditivos o resinas? ¿Y recomiendas alguna literatura para revisar dosificaciones y los distintos materiales o aditivos, ya sea acelerantes o retardantes o antilavados, si así lo amerita? Sí, cuando me refiero a inyecciones, justamente me refiero a inyecciones de lechada. Hay distintos materiales de inyección, como dice el colega. A mí me gustan los papers de Lombardi. Espérame, el nombre no me acuerdo ahora, pero es donde explica el método Jean. ¿Ya? Yo le recomiendo buscar los papers de Lombardi donde le explica el método Jean, y ahí hay una explicación bastante robusta en términos de definir qué tipo de materiales ocupar para qué caso. Ya hay distintos tipos de lechada que se tienen que ocupar para distintos tipos de materiales. ¿Ya? Yo no soy tan experto en inyecciones, pero sí sé definir o diseñarlas. ¿Ya? En terreno hay todo un proceso entre lo que se maneja las dosificaciones y todo. ¿Ya? Por eso yo le hago el llamado a estudiar los papers del método Jean, que se ocupó principalmente para presas, pero que ahora se está ocupando para túneles también. Eso por Súper, mi parte. bueno, acá Jorge también dejó un comentario, pero no sé si es una pregunta, así que si es que quieres hablar, puedes prender tu micrófono. Bueno, acá está escribiendo en el chat, pero pregunta que mencionas que el riesgo sobre los flujos sostenidos en el tiempo en el que el acuífero se recarga continuamente, por ende se analiza qué hacer durante su vida útil. También menciona que proyectos se han dejado abandonados. Por eso, ¿cuáles serían las opciones para esos casos? Y muy buena presentación, dice. A ver si entiendo bien la pregunta.
uno al momento de excavar o va a depender de la captación hidrogeológica, hay acuíferos que al momento de pasar se drenan y no vuelven a tener agua, y otros que si tienen alguna recarga constante se van a estar drenando constantemente, ¿ya? Ahí uno como diseñador tiene que hacer un sistema de drenaje para la operación del proyecto, ¿ya? Entonces ahí es importante, ¿cierto?, hacer un drenaje radial, ya no al avance, sino que radial, ¿ya? Y con cierto pattern y cierta longitud de drenes, ¿ya?, para poder portear el agua durante, muchas veces se recarga pero estacionalmente, ojo que eso también afecta la hidrología acá. Entonces es importante hacer un sistema de saneamiento del túnel, ya en función del tipo de túnel, porque no es lo mismo una carretera que un túnel de una central hidroeléctrica. Ya aquí un poco, un poco rescato un profe que tengo, así máster, Marcelo, siempre me dice que cada túnel es un traje a la medida, ¿ya? Entonces las definiciones técnicas van a depender del tipo de proyecto, principalmente. Ya. Espero que haya quedado claro. Jorge y Esteban nos comenta que es muy interesante y pregunta si la inundación de la mina Delia Naisen se debe a una falla en la planificación respecto al drenaje o no. La verdad no tengo antecedentes de la mina Delia. Sé del accidente, creo que sé por las noticias, pero la verdad no sabría darte una respuesta y sin antecedentes yo creo que también es medio irresponsable decir cosas. Así que, pero sí puedo decirte que en general la gente no le toma el peso al monitoreo hidrogeológico. Ya lo toma en las presas, en las presas de agua, la presa de Relave, se colocan muchos piezómetros, se mide y todo, pero en los túneles como que no se le da el real tratamiento que se necesita. Ya muchas veces durante la construcción empiezan a aparecer problemas con el agua, va a depender cada proyecto, hay veces que por eso te digo, cada proyecto es un traje a la medida. Hay veces que el agua se trata y hay requerimientos ambientales de por medio. Ya a lo mejor hay proyectos en el que no está permitido sacar ni una gota de agua del túnel, ya y hay que inyectar sí o sí, versus hay proyectos en que uno puede drenar, ya, y puede recuperar agua también. Ya pensemos que de alguna manera el agua es un bien escaso ahora, y de alguna manera un túnel es un drenaje longitudinal prácticamente. ¿Ya? No quise agregar más cosas en la presentación porque igual quería hacerla un tiempo más acotado, pero hay muchos papers ligados a, por ejemplo, a riesgos que hay de que se drene una laguna por efecto que pasa un túnel por debajo. ¿Ya? Entonces, como les digo, cada caso puntual es importante estudiarlo con los antecedentes respectivos como para dar una respuesta más certera. Ya, muchas gracias. Si es que tienen más preguntas, los invito para ir cerrando ya. Víctor, yo te voy a molestar con una pregunta. Dime nomás. Más que una pregunta técnica, una pregunta quizás en base a alguna experiencia que puedas haber tenido tú con el tema de la corrosión, que tú hablaste, tema de riesgo de corrosión, si has tenido quizás alguna experiencia de que hayas presenciado problemática asociada a corrosión en los bolts o en los marcos. Mira, hay un caso emblemático, creo que el túnel Correa, yo lo escuché de otros colegas, yo no lo vi, pero sí sabía del riesgo de Pascua Lama. En el túnel Correa creo que los pernos después los sacaban con la mano, ya porque la lechada se había corroído en tema de minutos. Ya, hay que pensar que hay una variable temporal acá que muchas veces no la tomamos en cuenta. Yo en Fundaciones lo vi una vez el año antepasado, en que la roca se degradaba su calidad en minutos, ya de resistir, no sé, pues, 50 megapascales a lo mejor, porque una roca sedimentaria que está ahí pasaba a menos de 2 o 3 megapascales se transformaba en una arcilla. ¿Ya? En los túneles hidroeléctricos también pasa lo mismo. Entonces, es importante, no solamente se corroe el material de construcción, la roca también, ¿ya? Y es un riesgo que hay que tomar en cuenta. Hay proyectos en que se toman sus medidas de mitigación, por ejemplo, un tema en el shotcrete es definir si va a llevar fibra de polipropileno o fibra de acero, ¿ya? En ese aspecto, por ejemplo, el polipropileno tiene mejores ventajas por tema de durabilidad, ¿ya? Pero si es que tiene agua ácida, ningún fabricante te puede garantizar la vida útil de sus elementos de construcción por muchos años, ¿ya? Porque el agua corroe, ¿me entiendes? Es como el agua de mar, ¿me entiendes? Una cosa así. Si es que no tienes elementos de protección, tienes que saber manejar el riesgo principalmente. Muchas gracias, Víctor, y
Muchas gracias por la presentación. Estuve todo el rato muy entretenido y Ya, qué bueno que les gustó, era la idea, era la idea. Sí, po. Bueno, acá Francisco pregunta, ¿qué tan frecuente es encontrarse con los riesgos de caving y squeezing en los túneles chilenos? El de caving es bien frecuente, porque en los portales siempre hay riesgo de caving, ¿ya? Cuando hay poca cobertura hay riesgo de caving, ¿ya? Entonces los túneles carreteros es el riesgo que manda, ¿ya? El de squeezing, ha habido squeezing, pues, en varios túneles muy profundos, ¿ya? Hay varios casos que son, no sé si documentados, pero por lo menos hay túneles cavados en lutitas que no había cómo parar la deformación, ¿ya? Y principalmente, a lo mejor puede que no sea severo, pero sí puede haber un squeezing leve o moderado, ya principalmente a rocas de mala calidad. Yo creo que si uno revisa la geología del proyecto, tiene que darse cuenta que hay cierto porcentaje de roca mala o zona de falla, va a ser probable que lo tengas, el riesgo respectivo. Bueno, si no hay más preguntas, nos gustaría reiterar el agradecimiento a Víctor por darnos este espacio. Esperamos que le haya gustado a todos. Y para cerrar, los quiero dejar invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, y recuerden que pueden encontrar la presentación en nuestro canal de YouTube. Así que eso, que tengan una muy buena semana y nos vemos en el próximo Tunnel Tuesday. Muchas gracias, Víctor. Igual que sea una buena semana para ti. No, gracias a ustedes. Estoy muy agradecido, ¿cierto? De Luis, bueno, Carol, Bruno, y en general para mí hablar de túneles me gusta, así que si se puede hacer un café, hacer un café tunelero, cosas así, yo feliz de participar, así que Estaría bueno, por mi estaría lado, Sí, bueno. súper. sí, sí, yo feliz de participar. Yo acá hay colegas que saben mucho de túneles. Ya nombré algunos en la presentación. Ya yo a lo mejor me gusta hacer presentaciones, pero hay algunos que no se presentan y saben mucho de túnel. ¿Ya? Así que yo creo que a lo mejor hacer una instancia en la cual sea un café, Betos, ojalá que pase esto luego de la pandemia para poder juntarse un poco más. Sí. Pero nada, eso. yo feliz de poder compartir un poco. Yo llevo estudiando harto años los riesgos, como les dije, de forma bastante autónoma. Ya hasta yo me he financiado mis propias horas de estudio, pero es porque me gusta el tema, ¿ya? Y la verdad feliz de poder compartirlo y que se haga difusión. Ya es importante que ustedes también tengan esa, yo lo que le hago el llamado a todos los que pudieron participar es que entreguen lo que saben, ya no sacan nada con guardarse el as bajo la manga toda la vida que no le van a dar valor. Las personas le damos el valor a la información, ya somos las personas lo importante, ya y en ese sentido si ustedes pueden ayudar a alguien, háganlo. Ya no se guarden nada, como decía un jefe, entréguenlo todo. Pero es para que Así es. ustedes también traten de seguir esa, a lo mejor esa línea. Yo no le impongo nada a nadie, pero sí puedo decir que es importante que nosotros, vengo de una universidad donde nos entregaban conocimiento a todos de forma bastante abierta, a algunos profesores, y por lo menos yo trato de seguir la misma línea. Ya, también en la empresa donde he estado, una empresa que estuve muchos años, todos los jefes eran profesores, todos hacían paper, ¿me entiendes? Entonces a ti como que te llamaba la atención, po. Ya onda, tus maestros también hacían paper, entonces como que uno le dan ganas de hacer investigación, po. Entonces yo eso le hago el llamado, ya, y también agradecer, oye, agradezco a todos mis amigos que me han ayudado a hacer esta presentación, porque de hecho está la María Bascuñana, ya está en Escava ahora, eh, Marcelo Baco, que es como mi maestro, Gino Rivera, ya Francisco Orcaistey, y todos mis jefes que estuve en Arcadi fueron parte importante un poco de este trabajo. Ya todos me ayudaron, ya había otros jefes que eran de Metro también, Juan Carlos Pozo. De alguna manera uno siempre se debe a las personas, ya uno se va formando a través de lo que te entregan las personas. Ya, entonces es importante que ustedes también puedan entregarle lo mismo a otras personas. Ya, no, nadie es mejor o peor que otro. Somos iguales. Ese es el llamado. ¿Ya? Muchas gracias, Víctor, por tus palabras también. Yo creo que esto sirve como motivación para las personas asistentes y para todas las que están comenzando también en este mundo tan interesante que son los túneles y que son lo que nos convoca a estar aquí también. Qué bueno. Muchas No, dele. gracias, Víctor. Sí, yo estoy muy feliz de saber que ahora tienen una
este comité de CTs para jóvenes, ¿ya? Así que ojalá que se siga creciendo y ustedes también se sigan desarrollando. Yo siempre les digo, váyanse a construir un túnel, ¿ya? Porque es importante construir un túnel, ¿ya? Y entrar a los túneles, pues, para ver lo que pasa. Yo a veces andaba buscando para ir. Muchas veces el mismo sitio no te deja el tiempo por la pega, ¿ya? Pero es importante que ustedes se busquen la instancia de entrar a los túneles, ir a recorrer, preguntar, hablar con los jefes de terreno, el jefe de obra. Hay gente que sabe mucho, pero que le cuesta que la comunicación. Ya yo soy re bueno para hablar, entonces a mí no me cuesta mucho hablar, pues. Entonces hay gente que sí le cuesta, ya, pero vayan y conversen. Como les digo, yo coloco fotos a mis compañeros de los túneles porque es lo que más recuerdo hasta el día de hoy. Yo los llamo, veo cómo están, en qué están. Y si no los llamo es porque realmente a veces no te llaman tampoco, pero sí trato de mantener el contacto siempre. Son las personas que pueden hallar otro trabajo, principalmente. Entonces es importante llevarse bien con las personas. Así No, es. súper bien, Víctor. Creo que también comentaste ahí algo súper importante que es esto de generar esos espacios, ¿cierto? Para tener estas conversaciones al respecto y súper importante también de no guardarse de alguna forma. ¿No? Creo que está súper bien eso y para allá es como donde se esperaría uno ir encaminándose. Justamente. Además está reiterarte todos los agradecimientos que están en el chat, ahí tú también los puedes leer. Sí, de ahí los voy a leer, ando medio perdido, quería verle las caras y todo, pero no, gracias a ustedes, yo estoy también súper contento, así que nada, pues, feliz de poder ayudarlos. Tengo otros riesgos también. No, Te vamos no, a molestar de nuevo, te vamos a molestar de nuevo, así que ten cuidado. no, pero hay, por ejemplo, yo nombré a otros colegas que son, yo quería, no sé si conocen a las leyes de Maxwell, del electromagnetismo, ¿ya? ¿Ya? Yo lo que ¿Ya? traté de hacer, lo que estoy tratando de hacer es concatenar el estudio de varios colegas. ¿Cachai? Porque hay varios colegas que se han especializado en ciertos riesgos, ¿ya? Entonces, es importante seguirlo, hay que leer a la gente, ¿ya? Como les digo, hay una comunidad fuerte de mecánica de roca y de túneles acá en Chile, de gente que es súper capa. Entonces hay que aprovecharlo, hay que nutrirse de sus propios trabajos, ¿me entienden? Yo lo vi en varios alumnos que tuve, que he tenido, que hasta han llegado a hablar con Carranza Torres, ya, pues, mostrándole un poco su trabajo, ya, entonces hay que también tener personalidad y una de las partes que el ingeniero les tenemos que trabajar son estas habilidades transversales, ya, de poder comunicarnos bien y ser capaces de poder levantar la mano y decirle, oye, hasta yo no estoy de acuerdo, pero hacerlo en forma respetuosa, ya, y eso es No, importante. totalmente. Sí. Bueno, Vic, en honor al tiempo, vamos a finalizar la actividad. Te reiteramos nuevamente nuestros agradecimientos por tu maravillosa presentación y esperamos también poder organizar una próxima actividad también para contar contigo en ella. Quizás ahí Sí, nos diste una idea de un café tunelero. suena bastante bien, sí. Sí, pues obvio. Si hay un café, ahí está el jueves minero, ¿cómo no va a haber, no sé, pues el miércoles tunelero, ¿no? Una cosa así. Sí, pues, obvio. Víctor, ahí Ya, estamos. pues un gustazo. Un- Estamos comunicando. buena semana y buena semana también a todos los asistentes y muchas gracias por su participación. Sí, muchas gracias a todos por su participación y nos estamos viendo en una nueva instancia. Chao. Chao, chao. Chao. Chao a Chao, que estén todos. bien.